Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Todo Gracias por la bien? invitación. ¿Eh? No, un placer que nos acompañes. Bueno, buenísimo. Estaba escuchando a Pedro, muy atento, muy bueno. La verdad que dio una explicación completísima de todo. Eh, Me pareció fabulosa. Así que sobre eso y sobre puntos que tocó, se va a hacer más fácil para entender un poco lo que yo vengo a presentar, ¿no? Perfecto. Comenzamos entonces, Gaby, ¿te parece? Dale, dale. A ver, yo preparé a ver si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Bueno, Ahí estamos. bueno, sí. Listo. Bueno, eh, yo voy a hablar un poco de la tokenización en el mundo del arte. ¿No? Yo soy Gabriel Mukiut, soy abogado y emprendedor. Soy socio del estudio Revilla Cornejo y Gutiérrez Brown, donde dirijo el vertical de blockchain. Soy cofundador de Maito, es una DApp, una plataforma descentralizada de escrow service. Utiliza herramientas blockchain para asegurar transacciones. Y de Tokenizate, que es un sistema que, aprovechando tecnología blockchain, busca mejorar y facilitar la inclusión financiera mediante la utilización de activos como garantía de obligaciones, es decir, una colateralización. Y desde hace un año formo parte de un emprendimiento que se llama Tokenizart, que es una plataforma de tokenización de obras de arte físicas. Bueno, les agradezco, ¿no?, que me invitaran y que particularmente me convocaron acá. Yo les mostré un poco de otros emprendimientos en los que estoy, pero acá me convocaron para hablar de smart contract y la tokenización en el mundo del arte. Eh, por supuesto, acá voy a prescindir un poco de tecnicismos. Al que le interesa, lo invito a conectarse. Y bueno, vamos a arrancar con esto. Sé que este es un congreso que apunta a gerencias de e-commerce, a nuevos negocios digitales, a experiencias de usuarios, a innovación digital, ¿no? Donde la mayoría aún no aplica tecnología blockchain, pero no por eso están ajenos a este salto tecnológico. Hoy les voy a mostrar un caso de uso real que ya tiene usabilidad con beneficios bien marcados. Y ustedes van a poder identificar a lo largo de esta y otras exposiciones, ¿no?, en este congreso, que varios de los casos que se proponen tienen o van a tener una correlatividad o aplicación directa o indirecta con los negocios que ustedes hoy participan, ya sea en posible tokenización de productos, de proyectos, o bien en darle mayores o mejores rampas de ingreso a sus usuarios y crear así una mayor interoperatividad también con otras empresas o negocios vinculados al suyo. Porque estamos dejando de lado la era de los compartimentos estancos, donde cada empresa hace lo suyo, ¿no? Hoy, para crecer, debemos promover vínculos sinérgicos, es decir, la relación debe tender al win-win. Digo esto porque sin duda estamos pasando de la denominada Internet del conocimiento y del dato a Internet del valor. Y acá el cambio va a ser mucho más grande. Muchas de las profesiones o actividades que ustedes desarrollan hoy van a necesitar incorporar o aprender nuevas habilidades, denominadas transversales, ¿no? Van a necesitar aprender a utilizar herramientas tecnológicas. Es decir, que van a necesitar adaptarse. Yo no digo reinventarse. Mi idea hoy, entonces, es mostrar un caso de uso y que ustedes puedan comprender la esencia del producto y poder entender cómo funcionaría dentro de los verticales que ustedes conocen y trabajan. Entonces, mi intención es mostrarle cómo el aprender a usar herramientas e instrumentos de la forma apropiada puede mejorar sus empresas. Por eso quiero compartirles hoy mi experiencia en Tokenizart. Cuando, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, ya no hablamos del futuro, estamos hablando del presente. Incluso les voy a hablar de cómo proyectos del presente necesariamente requieren de diversas tecnologías interconectadas. Por ejemplo, en Tokenizar, como les explicaba Pedro, hay otras tecnologías, ¿no? Utilizamos blockchain e Internet of Things. Al igual que seguramente les van a hablar otros expositores como Mike Barrow, la utilización de diferentes nuevas tecnologías, como también podemos sumar la inteligencia artificial, el deep learning, resultan ya hoy en día imposibles de prescindir. Y como este congreso se llama Token Economy, les voy a hablar un poco de la magia
de la estandarización que significa la tokenización y cómo se conectan, se intercambian, se swapean los tokens, los proyectos y cómo estos pueden ser verificables y trazables. Vamos a hablar de la utilización de oráculos, pero fundamentalmente hoy les voy a hablar de los NFT o Not Fungible Token. Para muchos de ustedes, esta es su primera aproximación a blockchain, al mundo tokenizado. El que les advierto va a llevar un proceso, no va a ser de un día para el otro. Tampoco todos los proyectos o bienes del mundo real son igualmente tokenizables con la misma complejidad. Hay restricciones legales, curvas de aprendizajes que deben aplanarse o simplificarse. Hay experiencias de usuario que todavía son demasiadas complejas hoy. Hay costos transaccionales que deben ser resueltos. Algunos se están resolviendo a través de lo que se denomina metatransacciones. No voy a entrar en el tema, pero hay modelos para mejorar esto. Es decir, que hay productos que son más tokenizables que otros. En lo que a mí me toca, esto nos lleva al arte como bien tokenizable. Tampoco todo el arte es igualmente tokenizable, ¿no? Hay diferencia entre el arte físico y el digital. El digital es mucho más fácil. Son más simplificados. Los swaps pueden hacerse automatizados. El arte físico va a necesitar oráculos, informaciones del mundo off-chain, o sea, del mundo exterior, de APIs, de certificadores, de legitimidad, ¿no? Tiene una mayor complejidad. Por ejemplo, hay cambios jurisdiccionales, de entrega, la entrega de la obra difiere con el pago, se van a utilizar sistemas de escrow o de garantías de forma diferente. Es decir, que blockchain sin duda va a cambiar el mundo y lo va a llevar hacia una tokenización absoluta. Pero aún todavía esto podríamos decir que está verde en cierto punto, está inmaduro, hay una brecha importante para que todo el mundo sea usuario. Y en esta criptoeconomía, ¿no?, en la que estamos entrando. Se cree que solo el 2% de la población mundial usa wallets, almacena cripto o tokens. Entonces estamos aún dentro de lo que podríamos denominar early adopters, porque se entiende que el umbral mínimo de adopción para que se considere que va hacia la masividad es mínimamente entre el 10 y el 15%. Como les dije, un poco prescindiendo lo más posible de tecnicismos, les voy a mostrar un caso de uso real en la tokenización de obras de arte. Pero para esto, previamente, tenemos que entender qué son los NFT, ¿no? Cuando yo pensaba cómo iniciar un poco este webinar, esta explicación, no quería hacer una explicación simplista o generalista, pero como hay personas con diferentes grados de conocimiento y entendiendo que esta puede ser su primera aproximación de muchos al mundo de los NFT o tokens no fungibles, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en primer lugar en entender o definir mínimamente qué es un token. Y lo voy a hacer de la forma más simple posible. Un token es la representación de algo mediante la utilización de un objeto o un sistema que permita o facilite su división, su portación y su transmisión en un ecosistema determinado. Es decir, que la tokenización tiene como finalidad la simplificación. Si nosotros la complejizamos, pierde su esencia. Entonces, vamos a ver un ejemplo típico que no es de ahora, de la era de blockchain, sino que es anterior, las fichas de casino. Los jugadores ingresan y pagan, bueno, algunos lo hacen con diferentes monedas, otros lo hacen con oro, con objetos de valor. Para que en la mesa tanto los jugadores como el croupier entiendan y simplifiquen las apuestas, se establecen y acuerdan un sistema de estandarización en el modo de intercambio. Y las fichas solo tienen valor dentro del ecosistema, o sea, dentro de ese casino. Nadie va a un bar o algún otro lugar a pagar con las fichas de la ruleta, ¿no? Entonces, partiendo de esta esencia de lo que son los tokens, vamos a hacer una primera división lógica entre lo que son los tokens fungibles y los no fungibles. En los fungibles, la representación de los billetes, por ejemplo, o de los bienes no se diferencian entre ellos, o al menos nos da lo mismo. A ver, yo acá tengo, bueno, no importa, estoy mostrando esto, si no me voy a ir a la cámara voy a hacer lío. Que les quería mostrar dos billetes que son lo mismo, o sea, por más que tengan un número de serie diferenciado, nos da lo mismo un billete que el otro, ¿no? Esos son fungibles. Lo mismo pasa con un Bitcoin, nos da lo mismo cuál es el Bitcoin que nos están dando, igual que con las criptomonedas.
Entonces, los tokens nos permiten simplificar ingresos. Se estandarizan fichas y todo esto aporta dinamismo. En este caso vimos que aporta dinamismo al juego, a los jugadores, al croupier, ¿no? Estos eran los tokens fungibles. Y por otro lado tenemos los not fungible tokens, los NFT, que representan objetos únicos. Y ahí sí nos interesa la diferenciación de cada uno. No es lo mismo uno que el otro. Esta es la primera gran distinción entonces entre fungibles y NFT o not fungible tokens, que es la que se encuentra estandarizada mediante los tokens ERC20 y ERC721, que es como se los denominó en Ethereum, que es la primera cadena que permite los smart contracts. Acá vemos que hay gatitos dentro del cuadrado de not fungible token, que si bien son todos gatos, tienen características esenciales que lo hacen únicos y totalmente distinguibles, ¿no? A lo largo de esta explicación, entonces, les voy a hacer analogías, principalmente con cargas marítimas. Entonces, les voy a decir que la estandarización responde a la misma solución que en su momento se dio para unificar sistemas de medida, de peso y de containers, ¿no? El container sin duda cambió la historia de las exportaciones, de los sistemas de carga para siempre. Cómo encajan en los barcos, cómo se utilizan esos mismos sistemas de carga y descarga en todo el mundo, no solamente en los barcos, sino en camiones, trenes, depósitos fiscales, bueno, un sinnúmero de lugares. Es decir, que se cambió íntegramente los sistemas de suministro y de logística con esto. Entonces, las estandarizaciones en general amplían los mercados y unifican criterios, ¿no? Otorgan interoperatividad a sistemas, a actividades. Entonces, podríamos decir y empezar a definir un NFT, un Not Fungible Token, como que es un estándar programado que representa algo con características y atributos que lo hacen único, lo hacen indivisible, trazable, lo hacen transferible y por sobre todas las cosas que tiene la capacidad de probar su escasez. Fundamentalmente la magia de blockchain radica en que esa escasez sea verificable y no solamente por las partes, también por terceros, cosa que hasta aparición de esta estandarización del RC721 no existía la posibilidad de distinguir un original de una copia. Eso lo podemos ver con archivos, con música, archivos JPG, ¿no? Es decir que la verdadera magia de los NFT radica por un lado en esta estandarización RC721 y por otro lado en la posibilidad de crear una escasez digital y que esta escasez sea verificable y así brindar una propiedad digital de algo. De las posibilidades, ¿no? de interoperatividad entre activos, entre múltiples plataformas, da esa posibilidad. Los NFT entonces se utilizan en varias aplicaciones específicas, como la que yo les voy a explicar, muchas en las que requieren artículos digitales únicas, intercambiables, el criptoarte, conexionables digitales, los juegos en línea. Pero vayamos a qué nos permiten los NFT. Los NFT nos permiten comprar y vender la propiedad de artículos digitales únicos, ¿no? Y hacer un seguimiento de quién los posee utilizando la cadena de bloques. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿necesitamos entender técnicamente este concepto? O sea, yo traté, como les dije, voy a buscar la forma más simplificada posible. Entonces, quiero poder explicarle todo desde un enfoque no tan técnico, más utilitario. Entonces, para ello tendríamos que hacer algo así como una deconstrucción, ver un auto desarmado, ¿no? Primero tenemos que entender que los NFT no fueron construidos solo ni particularmente para obras de arte, juegos, ¿no? Un NFT es un smart contract que está estandarizado, está pensado en abstracto para facilitar la identificación de objetos únicos, ¿no? Y para que se pueda probar esa escasez tan importante. Entonces, los smart contracts que crean NFT, podríamos decir entonces, que son la carcasa, son una herramienta para añadirle valor, pero no es el valor en sí mismo. O sea, si bien blockchain asegura una transferencia de valor sin requerir confianza, es importante saber que entonces que el valor del NFT va a depender de lo que hay detrás. O sea, el valor radica en la veracidad del bien subyacente, de la obra que hay. Acá les puse un caso emblemático que se denomina La Gioconda de Terence Eden,
Terence Evans es un desarrollador que quiso demostrar una falla en la sistematización de blockchain o de esta plataforma y hizo una certificación de una obra, o sea, de la Mona Lisa, como si fuera suya. Y se emitió un certificado de autenticidad. Entonces quiso probar que estos certificados digitales permanentes no deberían ser válidos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros en Tokenizar pretendemos resolver esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como les dije, el valor del NFT, que radica en la veracidad del bien subyacente, tiene que ver con el proyecto, si está bien armado, con las personas involucradas, dónde está alojada la obra. Entonces, para entenderlo mucho más fácil, vamos a hacer esa deconstrucción. Pero la vamos a hacer no como partes de un auto, porque yo tampoco sé cómo son las partes de un auto. Entonces, vamos a hacerlas como capas de una lasaña, para que sea mucho más fácilmente entendible. ¿Por qué? Porque ahora que hablamos un poco, nos volvemos a preguntar, ¿qué es, no, un NFT? Pero vamos a hacerlo desde el lado pura y exclusivamente utilitario. Porque más allá de estos pantallazos generales, seguramente muchos de ustedes estuvieron leyendo, viendo por internet miles de videos, notas, y se dieron cuenta que hay una innumerable cantidad de publicaciones, incluso las principales agencias de noticias intentan responder a esta pregunta de qué son los NFT, pero desafortunadamente no se enfocan en brindar respuestas a preguntas importantes, sino simplemente buscan respuestas de impacto puramente especulativas. Por ejemplo, no sé, Elon Musk compró Dogecoin, Bitcoin, se vendió un NFT a $500.000. Y después hay otras noticias que son demasiado técnicas. Pero no es que no sea importante. O sea, la implementación técnica de los NFT es importante, pero es importante de la misma manera a que es la implementación técnica de un lavavajilla. Pero ustedes no necesitan que alguien como yo ahora les explique esto. Lo que necesitan es una guía rápida, algo que les enseñe a usar ese lavavajilla y por qué no tenés que lavar los platos a mano. Entonces vamos a abordarlo desde un enfoque estrictamente utilitario y de mejores prácticas, ¿no? Sin descripciones de blockchain. Vamos a tratar de mantenerlo simple. Vamos a decir que un NFT es la prueba de que sos dueño de algo. Pero, ¿qué es eso que tenés exactamente, no? Este es el primer lugar en el que deberíamos empezar. Entonces, necesitamos descomponer esta estructura del NFT en algo que sea fácil de entender y de visualizar. Entonces, a mí no se me ocurrió mejor idea que piensen en un NFT como una lasaña. O sea, en una lasaña, claro, hay capas individuales, ¿no? Pero esas capas realmente no funcionan solas. O sea, trabajan juntas para hacer una comida que por lo menos para mí me encanta, es gloriosa. Un NFT, entonces, digamos que es igual que una lasaña. Se compone de capas que trabajan juntas, ¿no? Para formar esta totalidad que es el NFT. Entonces vamos a sumergirnos en las capas, una por una de las que componen este NFT. Primero podemos decir que lo primero un NFT es una relación. Un NFT es una relación definida, ¿no? Es una conexión entre creadores, compradores, vendedores, validadores. Entonces, la capa de la relación podríamos decir que es una especie de envoltura de todo el NFT. Por definición, podemos decir que una relación involucra a más de una parte. Nosotros vamos a ver que un NFT involucra al menos a dos partes, pero a menudo involucra muchísimas más. Cada vez que se vende, cada vez que se transfiere, cada vez que hay una verificación, o sea, hay propietarios, creadores, relación entre propietario y entre proveedores, oráculos, certificadores. Entonces, si vemos y decimos que el envoltorio alrededor del NFT son un montón de relaciones, ¿qué forman las capas que están debajo de ese envoltorio? Bueno, la primera capa podemos decir que es el token. El token es lo que probablemente ustedes se representan cuando piensan en un NFT. Los NFT, entonces, solo en parte son similares a criptomonedas. Tienen llaves, claves, wallets, donde se aloja. Pero en realidad ese token no es tanto una criptomoneda, sino es más bien como un conjunto de claves. Piensen en las llaves que pueden tener en su bolsillo.
Las llaves del bolsillo significan la propiedad de tu auto o de tu casa. O sea, tener un NFT significa que tenés la propiedad del contenido asociado, pero no sos solo dueño de la llave. Eso te permite abrir el auto, la casa, te hace propietario de ese auto, de esa casa. O sea, podés disponer, pero lo importante, entonces, es el objeto apreciable que se resguarda, que es esa casa, es ese auto, no las llaves en sí misma. Entonces, conclusión preliminar de esta capa, podríamos decir que es que el token es importante, sí, pero no es el activo en sí mismo. El activo es lo que tu token demuestra que posees. La segunda capa son los metadatos. Vamos a seguir con analogías marítimas. Cuando las compañías navieras envían carga al extranjero o cruzan fronteras, por ejemplo, los contenedores de carga incluyen un manifiesto. Ese manifiesto es una lista de todo lo que hay, de los elementos, todo lo que hay en la carga, ¿no? Con una explicación detallada, pormenorizada, del origen, descripciones de las relaciones, la gente y las instituciones involucradas, quiénes firmaron. Bueno, al igual que esos envíos de carga, un NFT incluye un manifiesto. Ese manifiesto en el NFT se llama metadatos. Los metadatos de un NFT son posiblemente la parte más importante de la capa del NFT. Sin los metadatos, ese NFT es solo una muestra de propiedad de algo. Los metadatos, entonces, le muestran al mundo qué es ese algo que tenés. Pero no es tampoco el archivo en sí mismo. Los metadatos son el enlace a ese archivo. Y ahí llegamos a la tercera capa, que es el archivo. Se supone, ¿no?, que un NFT es una representación permanente de la propiedad de un activo. Entonces sería fácil asumir que la capa del archivo del NFT también tiene que ser permanente. Sin embargo, ese no es el caso. Tal vez es el talón de Aquiles en los NFT, cuando no está bien resuelto. Los metadatos dentro del NFT apuntan a este archivo, pero ese archivo puede vivir en cualquier lugar, puede vivir en una plataforma de almacenamiento permanente, pero muchas veces vive en lugares similares a Facebook, a páginas. Yo creo que estos archivos asociados a los NFT tienen que vivir en algo que se llama IPFS. IPFS es interplanetario porque la propiedad de los archivos debería ser transferibles de la misma manera que el token, ¿no?, que la propiedad. Es un sistema de almacenamiento, ¿no?, este IPFS, porque IPFS proporciona una solución integrada para verificar y autenticar el archivo que se pegó. Imagínense, un archivo almacenado en IPFS tiene propiedades de propiedad en la forma en la que se fija. O sea, anclar un archivo a IPFS es similar a pagar un Dropbox para que se conserve su contenido, excepto que con IPFS tenés un control total. Imagínense en el arte 100% digital, si esa imagen está vinculada a un URL de una página que después desaparece el contenido. Bueno, y la última capa son lo que se denominan licencias. Cuando uno compra un NFT es posible que tenga requisitos asociados, por ejemplo, restricciones, reglas de licencias. En muchos casos, un NFT va a tener pagos de regalía codificadas en la cadena de bloques, ¿no? Esa es una forma automatizada de hacer cumplir reglas. Por ejemplo, que diga, cuando se venda esta obra, el creador, el pintor va a recibir el 1%. Bueno, entonces, como conclusión preliminar de esta parte, podríamos decir que la tecnología blockchain puede ser confusa y a veces es innecesariamente complicada en la forma en la que se presenta. Por eso espero que en esta pequeña guía que les di sobre lo que son los NFT les ayude por lo menos a romper esa barrera un poco más. Y quiero fundamentalmente que les quede claro que los NFT no son ni solo en token, no son tampoco solo el archivo, no son solo las entradas a las cadenas de bloque, sino que cuando se implementan correctamente, estos NFT son mucho más y proveen y facilitan una sinergia de proyectos, de bienes, y aseguran la trazabilidad y el intercambio, que vamos a ver un poco en casos prácticos. Bueno, ahora que vimos esta parte que podríamos así decirle como más teórica de lo que son los NFT, vamos a sumergirnos en un caso real. En el caso de Tokenizart,
que es esta plataforma en la que formo parte, ¿no? Habíamos dicho que el arte es un área de uso temprano de los NFT y de blockchain en general, debido a la capacidad de proporcionar prueba de autenticidad y propiedad de las obras, ¿no? Los NFT, entonces, ¿por qué? Porque son una mejora importante en la forma en que manejamos la propiedad de todo tipo de bienes. Son fácilmente transferibles, simplifican el proceso de creación de la propiedad y de prueba de la propiedad. En tokenizar lo que buscamos es facilitar la autenticidad y la trazabilidad del arte físico, para así impulsar la economía del arte, que no siga estando en un compartimento estanco, ajeno a lo que podrían ser las finanzas. O sea, puede ser todo vinculado, ¿no? Y esto está apuntado a profesionales, a hobbyistas. Por ejemplo, en la transmisión de un pintor a sus herederos. Muchas veces ocurre que el pintor, el artista, hace obras, las tiene y después entre los hijos se pelean, que esta obra me la había dejado a mí, que te la había dejado a vos, que la tengo yo. Entonces acá es más fácilmente transferible, ¿no? Porque en tokenizar lo que buscamos entonces, buscamos proporcionar una identidad única, tanto física como digital. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de dos tecnologías disruptivas, NFC y blockchain. Entonces sumamos tecnologías blockchain, como les dije, lo que nosotros le llamamos el mix perfecto, ¿no? Entre blockchain e Internet de las cosas, Internet of Things, para proporcionar servicios integrales de autenticación, de trazabilidad de las obras, y que beneficien a todo el mundo involucrado en el mundo del arte, no solo a los artistas, a sus representantes, comerciantes, galeristas, ¿no? Entonces, conectamos esa obra de arte, el objeto físico único y repetible, con una identidad física verificable, es el chip, NFC. Y todo ello unido a la identidad digital compuesta por este token ERC721, este Not Fungible Token, que tiene una identidad única. Entonces le brinda atributos incuestionables, es más fácilmente rastreable y es libremente transmisible. ¿Cómo lo otorgamos o cómo lo entregamos? Nosotros llamamos nuestra caja de herramientas. La caja de herramientas es un kit que contiene un holograma de seguridad Void, que es un certificado de autenticidad adhesivo, ¿no? A prueba de manipulación, un chip NFC, que facilita la autenticación y la trazabilidad física, tiene un enlace físico a la obra. Un chip es un redondelito chiquitito, ahora lo vamos a ver, y la tecnología NFC es Near Field Communication, que lo que hace es que a muy corta distancia se puede identificar. Bueno, y toda esta identidad única y de por vida está vinculada y respaldada por blockchain a través del ID único. Y se le añade un QR específico de cada obra en particular para que sea más fácil vincularlo a redes sociales, a una interacción mayor con gente que quiere ver la obra. Vamos a ver cada uno de estos en particular. Hay un certificado de autenticidad externo y visible, que es esta etiqueta con holograma de seguridad metalizada, que recubre el dispositivo. O sea, esto se pega por sobre el chip NFC y actúa como un protector certificante de la obra que fue tokenizada, ¿no? Colabora como disuasivo de extracción, a prueba de manipulación. No solo es un holograma, sino que posee una tecnología que se llama Void, que cuando se despega se rompe, es como que se autodestruye. Void significa nulo. O sea, es como que le saca o le disminuye valor en la autenticidad. Y el chip, dijimos que es una tecnología que tiene capacidades bastante ilimitadas en cuanto al uso, y es una forma de unir lo offline con lo online de una forma muy simplificada. Ahora casi todos los teléfonos tienen tecnología de lectura de NFC, y lo que facilita es que, por ejemplo, el código QR es bueno, es fabuloso para poder transmitírselo a diferentes personas que están. Uno puede copiar un QR y lo puede ver una persona que está en Singapur. Acá el chip particularmente lo que buscamos es que
Al ser de corto alcance y que no tiene más de 10 centímetros de alcance, hay enlaces o actividades con la obra de arte que resulta menester que se hagan a una distancia mínima para asegurarse que eso efectivamente se hizo, ¿no? Y por otro lado, lo otro que se acompaña, nosotros lo precargamos, es toda la vinculación a la identidad única. Entonces, la obra de arte queda identificada, como acá vemos, quién es el propietario, el token, con todas las características que el cliente nos pasó. Y todo esto es públicamente verificable en la red. Esto es como se ve un token en la red. Es lo que se llama Etherscan. Bueno, el chip que les dije que viene en este kit, en nuestra caja de herramientas, se pega en la obra. Por sobre el chip se pega este holograma de seguridad. Y todo esto ya queda vinculado a la obra. Entonces, se puede hacer la lectura desde estos 10 centímetros y se vincula ese chip a esta identidad digital y queda asegurado en la wallet del propietario. Bueno, vamos a ver un poco qué beneficios trae tokenizar para todo el mundo del arte, para artistas, galeristas y museos, ¿no? Ya les expliqué un poco. Hay una interacción, es más fácil que cualquier persona pueda registrar la autoría, la autenticidad es doble, tanto física como digital. Esto lo hace mucho más fácilmente rastreable, les da atributos de seguridad, inviolabilidad. Hay prueba irrefutable de propiedad. Todo esto le otorga un mayor valor de reventa, se facilitan las muestras digitales, se dejan de lado parte de las falsificaciones, hay una mejora sensible en la venta, entrega, se mejoran los derechos artísticos, se puede utilizar como securitización, se puede utilizar incluso la obra como colateralización, o sea, para garantizar. Yo les conté en su momento que dentro de los verticales en los que trabajo, hay un producto que se llama Emaito, que es una herramienta de escrow service. Uno podría utilizar, por ejemplo, una obra de arte para garantizar, supónganse, un alquiler. Entonces, se utilizan diferentes tecnologías y como el mundo del arte, que hasta ahora estaba en un compartimento totalmente estanco, lo podríamos unir a las DeFi, a las finanzas descentralizadas, ¿no? Bueno, ¿recuerdan que les hablé que parte de este talón de Aquiles de las obras de arte y los NFT eran como muchas personas podían decir que una obra era suya y no era suya, como hizo Terence Eden con la Mona Lisa? Bueno, la tokenización de arte físico entonces requiere la creación de una infraestructura mucho mayor de validadores. ¿Por qué? Porque estamos tokenizando arte que no nace digitalmente, o sea, ya se encuentra en el mundo exterior a blockchain. Entonces, existen dificultades extras, la verificación de autenticidad. Entonces, nosotros lo intentamos resolver en parte con formas disuasivas. Por ejemplo, la etiqueta void. La etiqueta void no va a impedir en un 100% que alguien la saque, pero le va a dar un punto mayor de valorización. Y utilizamos oráculos, porque los oráculos son vínculos con referentes del mundo exterior que mediante carga probatoria, presunciones, peritajes, pueden asegurar que la obra que una determinada persona tiene y que tokenizó es la que dice ser, ¿no? Todo esto es parte de esta magia de IPFS, en donde se puede alojar documentación relevante. Nosotros estamos construyendo alianzas estratégicas, por ejemplo, con GigoArt, que es un certificador, verificador, establecen peritajes, evaluaciones. Entonces, una vez que todo eso está vinculado a la obra, está tokenizado, está vinculado al chip, se le otorga verdaderamente mucho más valor a la obra. Como punto final, quería decirles entonces que en tokenizar entendemos que somos una herramienta nosotros y debemos sumar valor. Entonces,
incluimos agentes, aseguradores, validadores, certificadores de todo tipo, a tasadores, a exportadores, a curadores, a representantes, a todo el mundo vinculado al arte. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que este sistema mejora porque estandariza procesos, porque favorece acuerdos más rápidos, hace que las operaciones sean inmutables, otorga una mucho mayor interoperatividad, favorece intercambio de tokens, de proyectos, favorece los swaps, que son intercambios automáticos. Arte con arte, por ejemplo, el arte con vino. Más adelante les va a hablar Mike Barrow. Tal vez una persona con un vino tokenizado en la bodega de Mike Barrow lo puede cambiar o swapear con una obra de arte tokenizada en Tokenizar. Otorga mayor trazabilidad, ¿no? La tecnología blockchain ofrece un registro compartido y distribuido que otorga seguridad transaccional de todo tipo y de verificación. Y se puede utilizar, como les dije, como colateralización, o sea, una obra de arte que hasta este momento era completamente estanca al mundo financiero, se puede utilizar como un instrumento, como un warrant, como una garantía. Bueno, espero que les haya gustado y no sé si tienen preguntas. Buenísimo, Gaby, muchísimas gracias. Sí, hay un par de preguntas que me estuvieron llegando y ahora te las puse en el chat. Bueno, la primera, Ite Leiva Hermanos dice, ¿te pueden robar un NFT? ¿Te pueden robar? Sí, te pueden robar un NFT, pero ¿de qué forma? Por ejemplo, si uno lo tiene alojado en una wallet segura, en realidad, más que robarte, vos le diste tu llave, tu clave pública y privada, y esa persona se envió su NFT a su wallet. Pero así todo, por ejemplo, si te roban una cripto, si te roban parte de la cripto, de tu wallet, porque vos hiciste mal los deberes de verificación, va a ser realmente mucho más difícil de conseguir la restitución. Pero supongamos que en una obra de arte física, vayamos al caso, una persona malversó y transfirió de su wallet a otra la obra. Tal vez vos le puedas demostrar por documentación que tenés que nunca se transfirió, que no hubo transacción, que esa obra, estamos pensando obras de cierta envergadura, ¿no? Que no hay ningún documento adjunto. ¿Por qué? Porque en una obra digital hay swaps automáticos, o sea, hay intercambios generalizados donde uno puede poner una obra digital OpenSea. Uno la pone un monto por el cual se va a comprar, entra a subasta, una persona pone ese monto que uno le dijo que la ponía a la venta, 2 ETH, esa persona lo compró, automáticamente se transfiere. Con la obra física es más complejo. Muchas veces la obra física va a quedar en escrow hasta que la otra persona envíe los fondos y después se va a enviar. Y hasta que no se reciba, no se va a terminar la operación. Tiene mayores complejidades. Pero yo en realidad lo primero que dije es, sí, se puede. Se puede, pero hay dificultades de todo tipo. Hay dificultades que se pueden ser subsanadas con el resguardo del tipo de wallets que se usan y con seguridades añadidas en lo que es la tokenización del arte físico, que va mucho más allá de solo una transferencia de un NFT de una wallet a la otra. Igual, hay temas de seguridad mucho más complejos que si realmente está interesado, que me escriba y le puedo desarrollar un poco más, pero creo que se va a hacer medio tedioso para esto. Perfecto. Gaby, si querés, deja de presentar y poné la cámara, así te vemos. Ah, ¿no estoy en la cámara? No. Perdón, ¿no? Acá también me siguen preguntando, ¿y si la obra física se destruye, qué pasa? ¿Ahí me están viendo?
Sí, te estamos viendo ahora. Bueno, si la obra física se destruye, se destruye. O sea, eh, el NFT es una herramienta, es un instrumento. Va a tener, tal vez, va a seguir circulando el NFT, pero nadie va a querer comprarlo, porque el valor asociado de los NFT es el bien subyacente. O sea, yo puedo ponerme a vender NFT, hay mucha gente que se puso a publicar con toda esta fiebre de los NFT, y publicaban cualquier cosa, y muchos vendían, y eran cosas que no tenían sentido y tenían un fin solamente especulativo. Pero si la obra de arte se extingue, o sea, lo físico se extingue, no existe un valor subyacente. Entonces el NFT estará circulando a valor cero. Ok, ok. Acá tengo otra pregunta, dice, ¿tokenizarte está pensado solo para artistas profesionales? No, no, justamente nosotros estamos tratando de llevar esto a artistas hobbyistas y profesionales. O sea, hay diferente usabilidad, implementación, escalabilidad de producto. Hay, como les comenté, nosotros estamos asociados con verificadores, certificadores de arte como Llegó a Art, eh, pero eso es importante para la gente que está en el mundo de arte donde se manejan sumas importantes, pero un artista jovista podría, nosotros todavía no establecimos un precio inicial, pero va a rondar entre los $6 y los $10, ¿sí? La tokenización con la implementación básica. Y después se le pueden ir añadiendo documentación, porque uno puede adjuntarle certificados de validez, pero tal vez un certificado de validez es importante para alguien que ya conserva una obra de arte y que no la hizo, ¿no? Yo tengo una obra de arte de un artista afamado, la tengo, entonces tokenizo y vinculo documentación para asegurar que la obra es quien dice ser y que yo no tenga que hacer eso que se denomina provenance 200 veces en el futuro, que es verificar que esa obra es de ese artista, que nunca se cambió. Entonces, yo con esto simplifico y hago una provenance única para siempre. Pero tal vez un artista que pintó su obra y la creó él mismo, le puede adjuntar un certificado que él la hizo, mucho más simplificado, sin tener erogaciones de gastos innecesarios, y eso va a otorgarle prueba suficiente. O sea, todo este tema de la prueba del arte físico es lo que se considera carga probatoria dinámica. Son todas pruebas que van sumando y que hacen y llevan a la verificación en sí, hasta que se demuestre lo contrario. Nada asegura 100% de nada. Es prueba asociada, generada, vinculada y que va sumando valor. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta, dice, al tokenizar una obra de arte, después podemos volver a comprarla o a venderla en moneda de curso legal, moneda común o no? Sí, perfecto, muy buena pregunta. Eh, por supuesto que sí. Eh, uno puede darle diferentes usos. Muchas veces en el arte 100% digital, como muchas veces, por lo menos en este momento de fiebre de los NFT, se busca algo 100% especulativo. Entonces todo se hace contra cripto y en swaps automatizados, ¿no? En portales como OpenSea, que se publica y automáticamente, si se consigue los fondos asignados en la subasta, se reciben. Pero uno podría tener el NFT en su wallet, tiene su cuadro en su casa, que es lo que quiere vender, y puede venderlo, lo deja en escrow o en garantía a través del contrato inteligente y dice que los fondos se lo depositen en su banco, en su cuota bancaria, o lo hace en efectivo, y que una vez que estén entregados y que se pruebe, le va a pasar la propiedad digital a la wallet
X. Puede hacer un contrato que incluso lo puede hacer con firma digital, blockchain, y adjuntarlo dentro de estos oráculos que yo expliqué y certificarlo. Y puede, a través de este mismo escrow, asegurar que una vez que ya están todas las instancias hechas, que se pagó en efectivo, dinero fiduciario, en lo que sea, puede ser una exportación que se tenga que pagar, que alguien de afuera que no acepte moneda criptográfica, y que una vez que está cumplido se hace el envío. O sea, tiene muchísimos pasos más. Así que sí, se puede hacer perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que tengo por acá, por el chat, dice, ¿qué otros usos en la vida real tiene la tokenización de objetos únicos? Bueno, como les dije, el arte es un caso de uso temprano de los NFT y de blockchain en general, porque proporciona capacidades de prueba de autenticidad. Pero en realidad esto es como lo que se denomina punta de lanza para otros temas que van a ser incluso mayores, mucho más grandes. Todo lo que es real estate, la mayoría de la economía a nivel mundial es totalmente ilíquida, ¿no? La tokenización, ya sea a través de tokens fungibles o no fungibles, le dan una mucho mayor liquidez. Los NFT pueden permitir una liquidez increíble, y también pueden, imaginemos que el registro de la propiedad inmueble tiene tokenizado cada una de las parcelas. Como hay proyectos que son más en juego, pero que en realidad lo que hacen es, uno puede comprar y se le asigna la parcela a través de un RC721 a cada propietario. Cada uno es propietario de esa parcela y es única. Entonces, esto lo podríamos llevar a mejoras en sistemas registrales, por ejemplo. Esto haría mucho más rápido, eficiente, económico. Sí, tiene miles de usos. Esto es solo el comienzo. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo más preguntas, Gaby, te agradezco mucho, mucho, mucho por la exposición, súper claro. Da para volverla a escuchar, así que está grabado, los invito a quienes quieran volver a escucharte, después lo vamos a subir en la comunidad. Y obviamente si llegan más preguntas, yo me fijo en la otra pantalla, por eso ven que a cada rato muevo la cabeza a ver si hay preguntas por la comunidad. Pero si llegara a ver, yo te las hago llegar. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, te despido, te invito a seguir conectado, si podés. Gracias a vos por la invitación. Creo que sigue Juan Ángel de la Fuente, que lo conozco mucho, y explica muy, muy bien, mucho mejor que yo, así que les va a encantar seguramente. Bueno, los dos son muy buenos. Gracias, Gaby, gracias. Te despido.